¿Qué tal, amigos de Potosí Noticias? Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues ya estamos listos aquí transmitiendo en vivo desde el restaurante La Nueva Parroquia. Queremos agradecer como siempre a nuestros anfitriones que son muy amables y que siempre nos tratan muy bien. Si tuvo una semana movida, angustiante, estresante o lo que haya sido, ya, déjela por allá, relájese, siéntese y véngase con nosotros a tomar un cafecito, una buena merienda, una cena sabrosa. Aquí lo estamos esperando en La Nueva Parroquia. Estamos en Carranza, casi esquina con Tomás Esteves, y tienen estacionamiento gratis. Desde la semana pasada se me olvidó decirles ese dato que la verdad, bueno, pues a quienes andan por acá en esta zona del centro les puede funcionar mucho. Saludo a mi compañero Samuel Moreno. Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, pues ya con esa actitud de viernes, con esas ganas de tomar un cafecito y más con estos climas bastante fríos, con el tema de lluvias y bien, con toda la actitud de poder estar aquí con ustedes y poder platicar de temas interesantes y relevantes de esta semana en general, Lidia. Que estuvo movida, ¿no? A nivel nacional, a nivel local, un poco de todo. Ya saben, en este mundo global todo nos pega, aún estando a kilómetros de distancia. El asunto de Acapulco creo que nos ha sorprendido, conmocionado a todos. Sobre todo en estos tiempos de tanta tecnología, a mí me sigue sorprendiendo, Samuel, no sé tú qué opines, que con tanta tecnología el asunto de la previsión no haya sido lo suficientemente oportuna y haya habido tanto destrozo. Yo creo que, en mi muy particular punto de vista, por supuesto no soy experta, pero bueno, pues de eso se trata aquí, de venir a opinar. Creo que Acapulco, como nunca se había dado una situación de un huracán 5, no tomaron las precauciones necesarias, como sí las han tomado, por ejemplo, en Los Cabos. Tengo gente cercana que nos ha contado cómo en Los Cabos se preparan con mucha anticipación, resguardan a los trabajadores en el hotel, se toman ciertas precauciones para atender al día siguiente las condiciones. Y, ay, no sean malitos, háblenle por acá, que acá está, ahí viene ya nuestro invitado, el doctor Guillermo Luébano. Y bueno, pues creo que este es un asunto que a todos nos tocó, y simplemente la universidad tenía varados por allá también en Acapulco a varias estudiantes y alumnos que andaban también en un evento. ¿Cómo ves, antes de saludar a nuestro invitado, que agarre aire, que pida su café y aquí que llegue y aterrice? Sí. Pues bien, sin duda una catástrofe y sobre todo mucha solidaridad para nuestros hermanos de Acapulco Guerrero. Y vaya, como bien mencionas, Lidia, creo que esta parte de, a pesar de tener hasta este momento una tecnología avanzada, de poder tener muchos datos que nos puedan prever precisamente de estos fenómenos naturales, nos damos cuenta de que la naturaleza sigue siendo mucho más, y a mi consideración, mi opinión, sigo pensando que seguirá siendo muy fuerte y que no podemos controlarla. Y creo que casos como estos que está sucediendo con el tema del huracán Otis nos deben de servir para que como sociedad sigamos procurando y apoyándonos entre todos y vaya, poder encontrar soluciones. Bueno, pues ahora sí, ya respiró. Le vamos a ofrecer algo aquí a nuestro invitado, señorita, si nos hace favor, un capuchino, un americano, un chocolatito, un americano. Gracias. Ah, bueno, un americano con crema. No, americano normal, negro. Gracias. Bueno, pues ya saben, aquí nos atienden muy bien como siempre. Muchas gracias a la señorita que hoy le tocó atendernos. ¿Cómo estás, Guillermo? Está con nosotros el doctor Guillermo Luébano. Estoy muy emocionada y ya me brinqué la invitación, el saludo y todo lo demás, pero bueno, primero te saludamos y ahorita leemos un poco de tu trayectoria. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contento de estar aquí en Potosí Noticias con ustedes y atendiendo pues la gentil invitación que me extendieron, y más bien una disculpa por llegar tarde. No te preocupes, sabemos tu agenda, que siempre es muy apretada. Y bueno, déjenos platico un poco, a reserva de que él nos cuente un poco de manera ya más personal su trayectoria, su desempeño profesional. Él es el doctor Guillermo Luébano, es investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Derecho. Está desempeñándose de manera específica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es abogado, maestro en Historia y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Y bueno, pues él desarrolla un modelo de investigación denominado Acción en Derechos Humanos mediante el abordaje sociocultural y el litigio estratégico en derechos humanos. Ahorita le vamos a explicar para que nos diga con peras y manzanas qué diantres es esto, pero yo le decía a Samuel hace rato que platicábamos un poco de nuestro invitado, me preguntaba un poco sobre el perfil y yo decía, bueno, es que si hubiera como 1000 más en cada ciudad como Guillermo Luébano, se resolverían muchos de los problemas de este mundo, con ese compromiso, con esa entrega de abordar los problemas sociales que realmente nos pegan.
A mí, por ejemplo, el asunto de los migrantes me parece un tema de la mayor importancia porque impacta en muchos aspectos, social, político, económico, pero sobre todo porque los migrantes me parece que son los más pobres de los pobres, los que están dispuestos a dejar todo lo que tienen atrás, familia, techo, comida medianamente segura, para aventurarse a una trayectoria que podría resultar en tragedia. Así que bueno, pues lo invitamos un poco por eso. Pero a ver, cuéntanos, ¿por qué te interesó el asunto de los derechos humanos y a qué se refiere esta definición de litigio estratégico? Bien, bueno, pues primero de nuevo gracias por la invitación y las inmerecidas palabras sobre mi persona. A ver, a mí me interesaron los derechos humanos, pues diría que muy joven, en el activismo estudiantil incluso, participando en algunas causas, pues de temas de educación, de temas, pues claro, los tradicionales del movimiento estudiantil que tiene que ver con el transporte público, por ahí. Y ya en la formación profesional fui identificando que yo no quería ser como un abogado, pues no me veía como un abogado, diríamos, más tradicional de traje, y sobre todo yo vi que algunas áreas no me satisfacían como ejercicio profesional, sobre todo el ámbito penal por mucha responsabilidad que requiere, y bueno, fui encontrando en el tema de derechos humanos una parte de la profesión que sí me gustaba ejercer, y esto que llamamos litigio estratégico pues tiene que ver con una modalidad de postular los casos de forma interdisciplinaria, no solo con el derecho, de ahí que también mi formación no es solo en el derecho, sino en ciencias sociales, en antropología. Incorporamos, como en el tema de los migrantes, con mucha frecuencia argumentos que no son solo jurídicos. A un juez, por ejemplo, cuando estamos solicitando una liberación frente a una detención en estación migratoria, pues le planteamos todo el contexto que ya referías, ¿verdad? La situación adversa que atraviesan las personas migrantes que dejan todo para cargar lo que cabe en la mochila y los ahorros. Esto con frecuencia pues es algo que no se mira en los ámbitos judiciales, o sea, se resuelve, como se dice, en el escritorio, con el expediente, y tratamos en el proyecto nuestro de ofrecer contextos, ¿verdad? Decirles cómo está la situación en Honduras, cómo está en Guatemala, cómo está en Venezuela, para que tengan mejores elementos un juzgador, un juez, una jueza para resolver, pues esperamos favorablemente. Ese modelo de litigio estratégico entonces es interdisciplinario y con mucha frecuencia visibilizar. A veces dicen, bueno, están anunciando los casos. Sí, porque, por ejemplo, logramos recientemente una reunificación familiar y sirve un poquito para presionar a otros jueces a que reconozcan estos derechos, sirve para demostrarle a la gente que está en la misma situación que sí se puede resolver ese caso. Entonces, diría que son dos de los principales ingredientes, hacer litigio interdisciplinario y además visibilizar los casos, por supuesto con reserva de datos sensibles para no exponer a nadie, pero en eso resumiría un poco el modelo de litigio estratégico. Cuéntanos un poco de este caso que recientemente fue pues considerado todo un éxito porque además no fue fácil, fue un camino largo donde lograron reunificar a una familia. Digamos en términos generales, ¿cuáles eran las condiciones y la situación final? Sí, pues ya platicamos en algún momento que no, lamentablemente no puedo revelar muchos datos porque las personas refugiadas huyen a veces de su propio gobierno, pero se trata de una familia pues de migrantes. No Centroamérica, y que habían llegado a México. Uno de sus integrantes había logrado ya el reconocimiento de refugio y que tienen este derecho accesorio, digamos. El derecho principal es a regularizarse, estar en un estatus regular que les permita pues trabajar, acceder a otros servicios, a derechos médicos, servicios médicos, escolares para las familias. Y bueno, se había logrado que efectivamente no es fácil el reconocimiento de refugio, es un reconocimiento que se da muy rara vez. O sea, en México hay distintas posibilidades de regularización migratoria, la de refugio es una que implica una protección internacional y es difícil que se obtenga. Se obtuvo para esta persona y entonces ya que estaba en su situación de reconocimiento de refugiado, puede llamar a su familia y obtener que el gobierno mexicano le permita un ingreso regular y seguro además, o sea, no exponiéndose a tránsitos clandestinos, digamos a flujos clandestinos, a contratar servicios, en fin. Así que pues finalmente se logró y ahí el trámite normalmente requiere pues ante el Instituto Nacional de Migración y luego ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego ante la Embajada o el Consulado del país de México en el país donde está la persona o su familia, mejor dicho ya. Y bueno, pues obtener todos estos permisos, aunque parece pues un caminito así platicado ahorita en 2 minutos muy fácil, pues tomó prácticamente un año de tramitación en distintos momentos y ante distintas instancias. Sí, sobre todo este trámite de refugio que menciona, doctor,
¿Este caso del tiempo puede variar o realmente es como digamos, una media que dura un año, o si tiene esa variación dependiendo de los diferentes casos? Sí, es muy variable, depende de muchas, o sea, por ejemplo, cuando hay las oleadas o las caravanas migratorias que vienen de Centroamérica, normalmente sí, digamos que se satura el sistema de refugio y pues tardan más normalmente en resolverse. También hemos identificado, no tendría elementos comprobables para acreditarlo, por la pura experiencia, que se tramitan más rápido algunos países que otros. Por ejemplo, con la población haitiana es más difícil y más lento que con otras nacionalidades. Por ejemplo, Cuba y Venezuela, normalmente identificamos que es más rápido el trámite. Pues probablemente tiene que ver con razones políticas o geopolíticas o, en fin, prácticas. Porque también vienen refugiados de Medio Oriente, he conocido. El otro día platicaba con una chica que trabaja en la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una oficina acá que se llama ACNUR, y que es una oficina de refugiados. Imagínense qué tamaño, pero es que a veces no lo vemos. Está muy en la orilla, en la periferia, de manera muy subrepticia, pero el asunto de los migrantes y de los migrantes refugiados, que es otra condición, como ya nos decía el doctor Guillermo Luébano, es distinta, es todavía más grave, y ellos vienen huyendo, perseguidos por razones políticas o por otras razones, y el tema, imagínense, decía yo, de qué tamaño ha de ser, que la ONU decidió abrir aquí en San Luis una oficina para atender estos casos de refugiados. Y leía yo el dato de que ya alrededor de 3.500 personas están trabajando ya en San Luis Potosí de manera legal. ¿De qué tamaño? ¿Qué nos puedes decir para darnos una idea de la dimensión de este problema? Sí, bueno, también son flujos variables, hay momentos, hay oleadas, pero ha habido meses en los que transitan por nuestra entidad sin problema 10,000 personas migrantes, o sea, y efectivamente ya en San Luis, este dato también es el que corroboramos. Nosotros trabajamos muy de la mano con esta agencia de Naciones Unidas, con ACNUR, con la doctora Lili Selene, y pues sí sabemos que hay alrededor ya de 3,000 personas refugiadas en San Luis, y uno diría efectivamente, pues no se ven justo, ese es un asunto de la inclusión social, ¿verdad? O sea, qué bueno que no se ve, porque luego también hay estigmas y hay prejuicios y hay pautas de discriminación, y justo lo que significa es eso, pues son personas como cualquiera. Entre las primeras capacitaciones que se nos da en el tema de refugio, yo asistí gracias a ACNUR a un diplomado en la UNAM para este tema, para especializarnos por la colaboración que tenemos, y uno de los primeros ejercicios es una gráfica en la que hay imágenes de una persona con bata blanca, con un estetoscopio, que presumimos un médico, una persona con un casco de obrero, en fin, y con distintos oficios y profesiones, y identifica al refugiado, y es imposible, o sea, un refugiado puede ser cualquiera. A veces pensamos, sí hay un tema con la vulnerabilidad social, en el que la mayoría de las personas que tienen migración forzada son de escasos recursos. Esto, pues claro, también es una causal de la movilidad humana, pero en el tema de refugio se puede huir, aunque sea un profesionista, aunque tenga un estatus, digamos, resuelto económicamente hablando en su país, porque las causas tienen que ver con otras circunstancias que no son solo económicas, por ejemplo, persecución política, o su religión, que en algún momento puede ser perseguida, su orientación sexual, su afinidad política. Sus convicciones ideológicas. Sus incluso, convicciones, ¿no? así es. Mucha gente que participa en protestas en su país contra el gobierno, luego tiene alguna causa por la cual es perseguido por razones políticas y huye. Muchas veces esto es. De hecho, en México distinguimos, pero no así en el ámbito internacional, entre refugiados y asilo político. Casi en todos lados es un poco lo mismo. En México distinguimos el asilo político, que tiene una buena tradición en nuestro país, porque acogió por asilo a los exiliados españoles, sí, es del franquismo, del pinochetismo, de la dictadura chilenos, argentina. Claro. Pero es también lo vemos digamos un poco el doble filo, porque por un lado el asilo político tiene una buena tradición en México, ¿no? Indudable, o sea, hay mucho agradecimiento de los exiliados españoles, argentinos, chilenos, incluso guatemaltecos, de procesos de dictadura. Pero con esta otra migración, digamos, de desplazamiento forzado, que sí son migrantes que tienen implicaciones económicas adversas. O por razones de violencia, más recientemente, ¿no? Recientemente, Incluso. claro. En Centroamérica es la violencia de las pandillas llamadas maras, ¿verdad? Ya genéricamente es un nombre con el que se les conoce. Y ahí sí que la política migratoria es muy dura. Ahí sí que hay mucha adversidad, hay un tratamiento ahí pues muy hostil.
¿Por qué estamos platicando de migración, pudiendo estar platicando de temas mucho más amables y amigables, como hace 8 días que nos echamos un cafecito hablando de cine con el director de la Cineteca, o hace un mes de música cuando tuvimos aquí, nos tocaron una canción en vivo? Bueno, pues porque este asunto también es parte de la realidad de San Luis Potosí. Ya le decía a usted que a lo mejor no los vemos tan seguido, pero leímos hace unos días, nuestra compañera Marcela Loyola, reportera, nos daba cuenta en una de sus notas de que la Casa del Migrante tuvo que cerrar por la cantidad de gente, colapsó ya porque era incapaz de atender a los migrantes que estaban llegando, y como está pues en una zona más o menos de cierta periferia o de cierta zona de la capital, pues a lo mejor la gran mayoría no transita por ahí o no se da cuenta, pero creo que en el fondo tenemos la responsabilidad social de darnos cuenta de lo que está ocurriendo y por qué no, creo que todos en algún punto podemos hacer algo, podemos ayudar como gobierno, como instituciones, como sociedad civil, y bueno, pues precisamente por eso invitamos aquí a nuestro invitado de hoy para que nos vaya un poco explicando, a ver, ¿por qué se dice que se criminaliza la migración? ¿Y qué significa? ¿Y por qué no son criminales? Sí. Bueno, me encanta la pregunta porque sí es algo que me gusta mucho aclarar siempre que tengo la posibilidad de hablar de estos temas. A veces se habla indebidamente de migración ilegal o le llamamos migrantes ilegales, ¿verdad? Cuando no tienen un estatus regular. Y yo hago la analogía en términos de abogado, que es como cuando tienes vencido el recibo del agua y sigues recibiendo agua, o cuando se te vence la licencia, o se te olvida la licencia de conducir y vas conduciendo tu auto. Estás en una situación irregular, si te detienen a alguien, pues bueno, pueden hacer una infracción, ¿verdad? Levantarte una infracción, que es una multa administrativa, pero no por conducir sin licencia te pueden llevar a la cárcel. Bueno, si chocas y atropellas a alguien, puedes cometer un delito en estatus irregular, pero de entrada, conducir sin licencia no es un delito, es una falta administrativa, que la policía municipal de tránsito y vialidad puede levantar una infracción. Lo mismo con el tema del agua, o sea, que tú no hayas pagado el recibo y sigas recibiendo el servicio, el bien, pues no es un delito, es una situación irregular que llegará con el siguiente recibo recargo, una multa administrativa. Ese es el mismo caso. Cuando alguien ingresa a una frontera en situación irregular, no es un delito. En México no es un delito migrar de forma, incluso el ingreso irregular al territorio nacional, es una falta administrativa. Si detiene una autoridad, que básicamente solo es el Instituto Nacional de Migración o la Guardia Nacional, puede levantar una multa. Es una infracción administrativa. ¿Por qué decimos que se criminaliza? Porque lo que encontramos con mucha frecuencia es que hay detenciones en las estaciones migratorias que la Constitución sí las previene. Mientras reviso tu estatus migratorio, hay muchos eufemismos, dicen está presentado, no detenido, está presentado, está resguardado, o incluso a veces dicen rescatado, pero se les trata como delincuentes, aunque no sea un delito migrar ni el ingreso irregular. Se detiene en estación migratoria y la Constitución dice que las detenciones administrativas no pueden rebasar 36 horas. Y muchas veces vemos en estación migratoria gente que tiene meses ahí. Entonces es una categoría académica que acuñó una profesora portuguesa, María Joao, que le llamó crimigración, o sea, criminalizar la migración. Y es esto, que se les trata como delincuentes, se les niega cualquier derecho cuando no tienes estatus. Claro, yo digo, de verdad, he conocido el reclusorio y conozco la estación migratoria y podría decir que en muchos sentidos es peor la estación migratoria por el estatus jurídico. Por ejemplo, si a ti te detienen, la Constitución dice que tiene 72 horas el Ministerio Público para definir tu situación jurídica. Un migrante puede estar meses sin una condena ni una sentencia penal, o sea, es mucho más, digamos, aberrante que una persona esté detenida sin haber cometido un delito por una falta administrativa y de forma indefinida, o sea, perdón. Perdón. No, sí, muy interesante todo lo que está comentando. Y también un punto que me llama la atención con todo lo que comenta, doctor, es se está trabajando con las autoridades que precisamente tienen este primer acercamiento con los migrantes y que vaya, son ellos quienes a veces causan este tipo de tratarlos como criminales. ¿Se trabaja con ellos de alguna manera también para poder revertir esta imagen que tienen? Bueno, nosotros muy poco. Quiero decir, cuando hablo de nosotros, el proyecto que se hablaba desde la universidad, que hacemos asesoría gratuita a población migrante, nosotros muy poco, no nos damos abasto. Si la Casa del Migrante cerró porque estaba rebasada y que estaba ya la gente durmiendo en las canchas y afuera, en fin, el espacio que nosotros tenemos también es bastante limitado para los servicios. El año pasado atendimos 209 casos, que bueno, a ver, en dimensión de lo que dijimos de la migración, pues no es mucho, pero para el personal que tenemos, que casi es voluntario con nosotros en la universidad, son prestadores de servicio social de la Facultad de Derecho, prácticas profesionales. Son básicamente 10 estudiantes que desahogan este trabajo y que muchos de los casos son familias, le llamamos flujos mixtos, o sea, cuando hablamos de casos, muchas veces son 5 o 6 personas, o sea, viene la familia o venían en un grupo, en una caravana,
Y entonces un caso pueden ser 10 personas a veces, o sea, son muchísimas las atendidas. Y no nos da la vida, digamos, para hacer más de lo que quisiéramos, que sería sensibilizar corporaciones policíacas, en fin. Cuando nos invitan con mucho gusto, y sobre todo veo que lo hace muy bien la agencia ACNUR, que sí que está trabajando con entidades, con gobierno del estado, con gobierno municipal, en fin, que está trabajando esto. A nosotros no nos da como quisiéramos, básicamente se nos va en hacer el trámite administrativo, muchas veces judicializarlo, ir al amparo, en fin. Pero no, hasta ahorita no hemos tenido esa posibilidad de sensibilizar. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan los migrantes que pasan por San Luis Potosí? Bien, pues el inacceso o la negación del acceso a servicios y derechos. Por ejemplo, cuando vienen familias, vamos a distinguir entre justo los que están en situación irregular y los que ya lograron regularizar. Obviamente los que están en situación irregular están huyendo de cualquier autoridad, no buscan acercarse porque el temor es que les detengan. Encontramos familias que a ver si esto no contribuye, para no decir el dato, porque una familia nos contaba que estaba durmiendo en un parque público en la ciudad, o sea, llevaba 3-4 noches durmiendo aquí en la capital. Estaban durante el día mendicidad, vendiendo algunas cosas, y en la noche se resguardaban en un parque público para dormir, porque no tenían, escondidos, por supuesto. Claro. O sea, ellos no tenían intención de acercarse a ninguna autoridad. Y aún los que están regulares, la principal dificultad, que incluso ya se establecen en San Luis, luego es para inscribirlos en la escuela a los niños, ¿no? Que les piden que algún documento que tal vez no tengan, o homologar algún documento, que miren, pues está el niño, aquí está su acta de nacimiento, en fin, ya en estatus regular, pues a ver, acredite que cursó el grado previo. La primaria. En los servicios médicos también. Y uno muy frecuente que tiene que ver no con entidades gubernamentales, sino con organismos privados, es los trámites bancarios. Un banco muy difícil, aunque tenga el pasaporte y el estatus regular, que es migrante, hay cierta desconfianza y no les dan. Y uno más, aún con estatus regular, las autolíneas comerciales han negado, hemos visto, a ciertos países específicos, Colombia, por ejemplo. Tenemos a veces aquí incluso en la universidad estudiantes colombianos en estatus regular con visa de estudiante, y dice, pues quería ir en vacaciones el fin de semana a pasear, no me vendía la autolínea el boleto por ser extranjero de tal país. Este tipo de situaciones. Y ya con los regulares, de todo lo que pasa también con los mexicanos, pero un poco ahí recrudecido, como decías, en las rentas, por ejemplo, para rentar una vivienda, que de por sí en San Luis sabemos que se ha encarecido muchísimo la vivienda, tanto en arrendamiento como en compraventa. Para rentar les piden, por ejemplo, como no consiguen aval, les hacen contratar una especie de póliza de seguro por si se van. Entonces les incrementa el costo de la renta. Si les rentan un cuarto, una casa en 5,000 pesos, les dice, por la póliza te va a salir en 7,500, por ejemplo. Esto vemos con mucha frecuencia que digamos, les encajan, pues por la desconfianza, Sí, claro. Por los que implica, ¿no? Sí. El que estén de tránsito, digamos, y no sabe uno cuánto se van a quedar. Cuánto se van a quedar, nadie que me garantice, en fin. ¿El problema de los migrantes tiene alguna solución? ¿Se puede atender desde el Estado, digamos? Yo leí hace algunos minutos una nota de el secretario general de Gobierno que declaró hoy mismo que se les trata con mesura. Quiero entender un poco a qué se refiere, pero a ver, ¿hay capacidad institucional o debería haberla? ¿Hay algunas acciones estratégicas que estaría el Estado mexicano obligado a atender? ¿Qué hay en torno a esto? Porque sabemos que no hay recurso que alcance, y lo vemos en Tijuana, y lo vemos en los puntos fronterizos donde es más visible el fenómeno, pero ¿qué pasa con esto? Sí, bueno, me gustaría a mí tener la solución al problema, ¿verdad? Pero diría que son muchos factores. El primero es que es imposible contener la migración, o sea, los flujos humanos son inherentes a nuestra especie. Yo digo esto siempre, nuestra especie evolucionó migrando, o sea, las características que tenemos fueron que los antiguos pobladores se fueron moviendo, y así poblamos el mundo en movilidad. Lo nuevo son las fronteras. Diría que... Gracias. Media tacita nada más. Diría que la migración es inherente a la especie, que eso es imposible contenerla. Incluso vimos cuando con el COVID, muchas gracias, una de las soluciones que se proponía era cierre de fronteras, y fue imposible, o sea, no se pueden contener las fronteras. Y si se intenta, se fomentan tránsitos clandestinos, o sea, si se dice cierra la frontera, es prácticamente imposible. Si lo vemos con Estados Unidos, que es uno de los países más seguros y migrantes logran penetrar por el muro, pese a los muros donde ya está, pese al río, incluso por mar, por Miami, las balsas, o sea, es un problema. Más bien, el problema es cómo se atiende la migración, que diría que es un fenómeno. Son muchas causas, y muchas posibles soluciones. Primero necesita un diálogo amplio. Esto que se intentó ahora hace unos días en la reunión que México convocó a algunos, recibió a algunos países. Primero necesita el diálogo entre las naciones implicadas.
Pero también creo que tiene que ver, y esto a lo mejor es más político, ideológico, incluso el modelo económico, creo, porque lo que se alienta es una especie de hipocresía de los países centrales o de los países principales, que es, no me gusta la migración, pero me beneficio del trabajo clandestino, del trabajo irregular sin seguridad social. Y que además que se concentran los núcleos poblacionales en las zonas urbanas. O sea, esto también es la descampesinización, el abandono del campo. O sea, estamos concentrándonos en las ciudades. Si pudiéramos, digamos, reforzar de nuevo los programas sociales del campo, que pudiéramos alentar que no se concentrara todo en los servicios, bienes, me parece que podría un poquito la población no estar buscando solo ciertos polos de desarrollo para encontrar empleo y subsistir. Entonces diría que son muchas cosas las que habría que hacer, que no es una sola medida. Yo quería que me dieras la receta. Ojalá que la tuviera, sí. Ya te hubieran contratado muchas instancias gubernamentales, claro. Seguramente. Y por ejemplo, yo tengo esta pregunta ahorita con el tema, tanto a la audiencia como nosotros, yo como ciudadano, ¿cómo poder ayudar de manera eficaz a los migrantes durante su estancia en la ciudad, para que sea de una manera adecuada y que ellos tampoco no tengan algún problema con las autoridades? Buenísimo, yo creo que no hostilizando y no prejuzgando, creo que ese es el principal elemento, porque hay algunas personas que sí se perciben, decíamos muchas, pues no sabemos que aquí están, ¿verdad? Yo a veces me entero dónde están trabajando y pues no hay nada que nos permita distinguirlo, además porque los rasgos físicos somos iguales, Centroamérica y nosotros a veces hay tema de racismo y ahí, pero muchos prejuicios, pero en realidad hasta los alimentos, la forma de hablar, o sea, pues si no pone uno mucha atención no se distingue. Pero bueno, ¿qué nos toca hacer? Pues justo no discriminar, no prejuzgar, digamos, abrir la mente a que, además de que la migración ha estado en nuestra especie, diría yo, está muy documentado que las poblaciones plurales no solo se establecen más, sino hay desarrollos económicos. A ver, Estados Unidos mismo, por eso digo que hay un poquito de hipocresía, porque ¿cómo fue la historia de los Estados Unidos? La historia reciente es con la migración. O sea, claro, recibían migrantes holandeses, de todos irlandeses, tipos. y no digamos, este prejuicio de que hay que es la gente pobre, digamos, fue gente pobre la que llegó a poblar y la que llegó a trabajar y la que llegó a incorporar. La que no tenía nada que perder en Europa y salió de ahí. Y en la Guerra Mundial, la gente que llegó en exilio, que resultaron ser genios, que resultaron ser científicos, o sea, podríamos citar un montón de casos donde refugiados potenciaron el crecimiento de las naciones. El mismo caso mexicano, ¿no? El Colegio de México fue fundado precisamente por refugiados. Por el exilio español, así es, el Colegio de México. O sea, se reciben refugiados, se hicieron un montón de cosas. Yo creo pensar en esto, en que la contribución, que no hay desperdicio en la pluriculturalidad, en la acogida de poblaciones diversas, todo lo contrario, las sociedades más plurales hasta son más sanas, fíjate, esto no me quiero meter en temas médicos, pero esto, de verdad, o sea, ¿quién quita y vengan y nos quiten ¿cómo se llama? Este gen de la diabetes que traemos los mexicanos? Mestizajes luego tienen efectos también sobre la salud, o sea, a veces hay un montón de prejuicios ahí por desconocimiento, pero bueno, en temas sociales, pues eso, no discriminar, no prejuzgar, no hostilizar, creo, con eso. Bueno, pues el doctor Guillermo Luevano tiene una agenda apretada y aunque sea viernes se tiene que ir temprano, así que bueno, pues ya para ir cerrando, ¿qué dirías a la gente que nos ve? Digo, esta pregunta de Samuel creo que me parece muy interesante, que está un poco en nuestras manos, a nuestro alcance, esta apertura de mente. Hay que tener, yo creo que siempre presente que son gente que abandonó todo lo que tenía, poco o mucho, abandonó todo para migrarse a una aventura que no saben cómo va a acabar. Como pueden estar de tránsito un par de días, pueden ser un par de años, pero que finalmente podremos mostrarnos un poquito solidarios, si en la casa del migrante o si a través de otras instancias, pues creo que informarnos y ver qué podemos hacer. ¿Qué concluirías o qué nos darías a manera de cierre? Muchas gracias. Sí, pues apoyar en la medida de lo posible. Decíamos, lo primero es no prejuzgar, no discriminar, no predisponernos. Pero lo segundo sí, si en la medida de las posibilidades la Casa del Migrante está abierta para donativos, todo el tiempo recibe porque todo el tiempo necesita. Y si podemos ayudar con otras causas, pues también creo yo, si nos toca ser empleadores, rentar una vivienda a una persona, pues tener en cuenta que es alguien que efectivamente está huyendo y está buscando subsistir y poner lo mejor para su familia. Ni que son buenos o malos, o sea, tampoco hay que romantizar, pues son personas, y yo digo sujetos de derechos, que puede haber de todo. O sea, hay también, buenos y hay malos, como en San Luis, como en Tijuana, es. como en Monterrey. ¿Cuáles son los derechos humanos fundamentales que tenemos que estar enterados, que sí hay que respetarlos? Sí, pues diría que prácticamente todos, o sea, los únicos que no son los político-electorales, o sea, votar y ser votados en el territorio nacional mientras sea una persona extranjera, por lo demás, los mismitos que los mexicanos, o sea, que también sabemos que nos cuesta acceder plenamente a la educación, salud, pero el mismo tratamiento es el que debería merecer sin distinción de nada, o sea, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al empleo. Mucha frecuencia encontramos dificultades para el reconocimiento de derechos laborales, o sea, ya nos han referido casos en los que, sabiendo que no son mexicanos,
les niegan algunos derechos, prestaciones o seguridad social o algo. Esta parte que decías de la hipocresía, ¿no? Porque luego se esconden los gobiernos, las autoridades, los empleadores, los empresarios, como Estados Unidos, que ¿quién es la mano de obra más barata, claro, más segura, más eficiente, más productiva? Pues los mexicanos, ¿por qué? Pues la necesidad que se tiene, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, les agradezco, pero tengo una cita médica. Ya sí, no te preocupes, no te lleven. Muchas gracias, no me lo llevo, aquí se los dejo. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar, se fue muy rápido. ¿Y nos acompañas otro día? Con mucho gusto, sí. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, ya conoces el camino. Bueno, pues ha sido el doctor Guillermo Luébano con nosotros, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y bueno, pues afortunadamente pudo aquí darse unos minutos con nosotros y tiene ya una amplia trayectoria, investigaciones interesantes. Creo que nos abre mucho el panorama, ¿no? Entender que todos los migrantes son sujetos de derecho como cualquier mexicano en este aspecto de derecho a la salud, a la educación. A mí me parte el corazón cuando vemos ahí en los cruceros a familias con pequeñitos, y bueno, pues a lo mejor no podemos hacer mucho a través de las instituciones, pero sí tenemos la posibilidad de hacerlo en lo personal o como sociedad civil, pues no estaría de más, ¿no? Sí, totalmente, y aparte también el hecho de pensar también en la empatía, el poder observarlos y también imaginar, y el pensar que nosotros pudiéramos también ser ese caso, y que al final somos personas que al igual que ellos, al igual que nosotros, pues necesitamos de cosas básicas como lo es una buena salud, como lo es educación, y vaya, al final son personas, como bien lo mencionaste cuando estaba el doctor, que buscan precisamente una mejor calidad de vida, no se salen de su país nada más porque sí, tienen un motivo y una razón importante en sus vidas. Sí, la verdad es que cada historia de migrante que uno escucha, bueno, pues ya pronto les estaremos trayendo algunas en las próximas semanas. Bueno, no, a lo mejor meses nos tardamos un poquito más porque hay que construirlas, hay que cuidar mucho su seguridad y bueno, pues cuesta, digamos, un poco acercarnos a esas realidades, pero haremos el esfuerzo periodístico, digamos, para intentar traer como de primera mano este tipo de información. Y bueno, pues estamos llegando ya a un viernes muy movido, ya hablábamos un poco de este asunto de Acapulco al principio, nos quedamos en el caso de los 53, yo me acuerdo que habían dicho 43, pero hoy dijeron que 53, en fin, que varias decenas de universitarios que habían acudido a un congreso y que se quedaron varados, y bueno, pues Samuel decía muy cierto al principio del programa que contra la naturaleza pues no hay palabra de honor, ¿no? No hay nada que podamos hacer. Efectivamente, un huracán de categoría 5 creo que nunca había llegado, no sé si a Acapulco específicamente o hacía muchos años que no. Y en el materia de protección civil creo que nos ha dado una gran lección, así como aprendimos del sismo del 85 en la Ciudad de México, a ir construyendo, no solo esperar que el gobierno nos resuelva lo que puede pasar, sino en manos de los ciudadanos, por eso se llama protección civil. Si bien pueden coordinarlo instancias gubernamentales, creo que está en las manos de nosotros, pues organizarnos, informarnos y hacer lo que se pueda, pero sobre todo el marco legal, cómo se deben construir los edificios. No me digan que un hotel de quién sabe cuántos pisos al lado de la playa nunca esperaba un huracán de esa magnitud, o sea, grande. Y que se les permita que construyan con ciertos materiales que ponen en riesgo la vida de las personas. Hemos escuchado algunas historias, seguramente en los próximos días cuando recuperen la luz, porque solo el 50% ha recuperado la luz, la señal de telefonía, en fin, nos iremos enterando de más historias, pero hasta ahorita lo que hemos escuchado pues son auténticas historias de sobrevivencia. Sí, totalmente, y aparte recordar que ahorita gran parte también todavía de Acapulco Guerrero sigue incomunicado, no tienen el dispositivo a la mano para poder incluso comunicarse con sus familias, y recordar que no solamente es el huracán y ya, sino va a seguir tiempos complicados para Acapulco Guerrero, reconstrucción, el ir entre todos limpiando, ¿no? Todo este tema de escombros, por ahí incluso está mucho la controversia, Lidia, con el tema de los saqueos que existen en tiendas de autoservicio y todo, que ahí hay una discrepancia porque tanto mucha gente, se aprovecha, hablabas bien ahorita con el doctor de que hay gente buena, gente mala, pero hay otra gente que realmente no tiene dónde conseguir comida, dónde conseguir esos sustentos básicos, y de pronto es la única forma en el momento de poder conseguirlos. Sí, pero están saqueando refacciones de autos, eso llantas, sí ya es pasarse mucho. Pero bueno, sí, creo que ahí hay una circunstancia en la que apelaríamos a la conciencia cívica, a la responsabilidad ciudadana, pero bueno, pues ya ese sería otro tema. Y también pues si puede sumarse a estas labores de acopio, ya en Potosí Noticias publicamos en la mañana una información relativa a este esfuerzo que están haciendo no solo el gobierno estatal, el gobierno municipal a través del DIF,
sino también sociedad civil. Hay varios centros de acopio, un importante grupo empresarial de empresarios, sumó ahí los esfuerzos y ustedes pueden ir a llevar lo que quieran donar. Hay una lista de específicamente cuáles son las prioridades, qué tipo de alimentos, qué si enlatados, qué si artículos de limpieza, higiene personal y demás. Donde le quede más cerca, un Kentucky, una Pizza Hut, el edificio de sistemas digitales, por ejemplo, está ahí en Nereo, en el edificio conocido como Torres Corso, que se llama Torre Santiago, en fin. Hay una serie de puntos donde pueden ir ustedes a hacer sus donativos. Y bueno, pues creo que ahí sí nos toca a todos pues responder como sociedad civil para que podamos poner un granito de arena, ¿no? En este sentido. Sí, y aparte, si tenemos esa oportunidad, y es cuando más unidos debemos estar como mexicanas, mexicanos, tenemos que hacerlo con esa intención de ayudar a los demás. Fíjate que oía que hay se está vendiendo un kilo de manzanas en 120 pesos. Porque aquí cuesta 49 más o menos, ya si la agarran en martes o miércoles de oferta, pues la agarran en 30, pero más o menos cuesta 49, 50 y tantos pesos. Lo están vendiendo en más de 120 pesos el kilo de manzanas en Acapulco porque no hay que comprar. Están o saqueados, o cerrados, o dañados los pocos espacios de abasto, de comida. Y bueno, pues creo que no solo, ahorita la prioridad, digamos, era pasar esas primeras horas y empezar a poner un poco de orden, que ya están, digamos, en ese tránsito, pero que creo que puede ser interesante pues ver cómo se va a reconstruir. Hay quienes estimaban que al menos 2 años iba a llevar. Sí. Se dañó el 95% de la infraestructura hotelera, no quedó un cuarto disponible en un hotel para atender a los turistas. No, y tan solo el ejemplo de las manzanas son uno de varios productos que sin duda están por los cielos, el tema de los precios para poder adquirirlos allá en Acapulco. No hay gasolina, también, o sea, el movimiento, incluso no solamente para los ciudadanos, sino también la misma protección civil, o sea, tiene que, poder sustentar bien esos recursos que tiene limitados, porque sí es muy complicado empezar a moverse por todas las zonas que más lo necesitan ahorita. Así es, bueno, pues ahí está el llamado a los centros de acopio, en nuestras redes sociales, en nuestro periódico digital, Potosí Noticias, ahí pueden encontrar la información, hay flyers, hay carteles digitales, donde de manera muy rapidita y sencilla está la información. Y bueno, pues con eso nos despedimos, agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este espacio. Y como siempre agradecemos a todo el personal de la nueva parroquia que nos están albergando en estos programas a partir de la semana pasada. Nos han tratado como siempre muy bien, muy rico el café, muy rico los platillos. Tienen varias promociones con motivo del pan de muerto y ya la semana que entra seguramente, si todo sigue igual, pues aquí nos veremos porque están preparando un altar de muertos padrísimo. Y bueno, pues ya la próxima semana esperemos poderlo presumir en la transmisión que sigue. Y bueno, pues estaremos haciendo varias cosas. Ya saben que Samuel se ha vuelto el reportero de las calles de San Luis Potosí. Se lo encuentran por ahí, pues salúdenlo y díganle que les mande saludos. ¿Vas a andar por el Panteón en los días del 1 y 2 de noviembre? Sí, por ahí andaremos, Lidia, y obviamente haciendo, todo cubrir el evento y sobre todo siempre cerca de la gente. Potosí Noticias está cerca de la gente y acérquense conmigo, salúdenme y también si tienen algún caso, algo que quieran comentarnos, con mucho gusto los voy a escuchar. Así es, vamos a fijar el programa dentro de los destacados de hoy, va a durar ahí todo el fin de semana y si quieren que abordemos efectivamente algún caso, algún reportaje, alguna nota, algún tema, aquí desde el café o en las notas diarias, pues comuníquense con nosotros, mándenos por ahí un mensaje a través de inbox o aquí mismo en los comentarios y bueno, pues para eso estamos, para servirlos a ustedes. Gracias, Samuel, buenas noches. Sí, muchas gracias, Lidia, por estar aquí, por permitirme también estar aquí y que pasen una muy buena noche todos. Este fin de semana tengan precaución porque va a estar la vuelta de este ciclista colombiano Nairo Quintana. Nairo Quintana, exactamente, Lidia. El domingo como tal es el evento estelar, es la rodada que va a estar, en todas las voces de las y los potosinos, entonces para que no se pierdan este evento que sin duda es muy importante para el turismo deportivo. Y para quienes se van a andar por aquí en la capital, hay una agenda muy interesante del Chantolo. El gobierno del estado está realizando una serie de actividades culturales en donde, bueno, pues se va a hacer extensiva estas conmemoraciones, estos festejos, no sé si sean festejos lo correcto, pero bueno, estas celebraciones del Día de Muertos, claro, que son muy tradicionales de la Huasteca potosina
y que bueno, pues desde hace ya un par de años se han trasladado acá a la capital potosina y creo que hay planes de internacionalizarla. Ya estaremos invitando a alguien de la Secretaría de Cultura para que nos vengan a contar precisamente de qué va. Y bueno, por lo pronto también en nuestras redes sociales está ya toda la agenda de actividades para que no se pierdan el Chantolo, que comienza, si mal no recuerdo, el día de hoy, ya con varias actividades en el centro histórico, de acceso gratuito, así que bueno, pues bastante interesante también. Sí, exactamente, para que asistan. Al final son eventos familiares y que precisamente ayudan a vivir al máximo estas fechas tan importantes como lo son el Día de Muertos. Así es, en torno a nuestras festividades precisamente del Día de Muertos. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, muchas gracias, pásela muy bien. Samuel, gracias. Samuel se para un minutito antes, ya saben, unos segundos antes porque tiene que ir a hacer cosas técnicas. Pero bueno, nosotros por lo pronto les recordamos que estamos en Facebook, Twitter e Instagram y nuestra página web Potosí Noticias. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima.